31ª edición, que se dice pronto. Son ya 31 años realizando estos cursos de la UNED, la Universidad de Verano de la UNED y el Museo Nacional de Arte Romano. Este año tenemos una iconografía completamente distinta, empezando por que tenemos que respetar las normas de convivencia y sobre todo las normas sanitarias que nos imponen. Y también es un año especial en el sentido de que por primera vez el curso va a tener esta dualidad presencial y online. Si bien en un principio se plantearon mayoritariamente los cursos online, pero entendíamos que el curso nuestro de verano, si algo tenía de, podríamos decir, de genuino, era la posibilidad de poder compartir con los alumnos esas jornadas en Mérida, en el museo, en el yacimiento y, bueno, pues en lo que es una inmersión arqueológico-patrimonial del mundo antiguo, puesto que el curso siempre trata sobre un tema del mundo antiguo. Pero hemos encontrado esta solución mixta de hacer una parte presencial con todos los que nos acompañáis aquí hoy en la sala de la UNED y por otra parte pues todo ese resto de participantes que a través de la videoconferencia nos van a poder seguir y van a formar parte del grupo de alumnos del curso que como siempre ha sido bastante numeroso y yo quiero agradeceros a todos, especialmente a los que venís de fuera y hacéis un año más un esfuerzo importante para acercaros aquí a Mérida. Cuando elegimos el tema, no podíamos imaginarnos que iba a ser un curso de estas características y sobre todo elegimos el tema porque siempre, recordáis, al final del curso os pasamos una encuesta donde os solicitamos sugerencias, opiniones sobre temas para el curso siguiente. Es verdad que 31 años haciendo cursos, ya cada vez más es complejo encontrar un tema que aúne, por una parte, novedad, por otra parte, interés y por otra parte, pues también tenga una dosis de amenidad y de acercamiento al tema. Pero siempre el mundo antiguo no deja de sorprendernos, el mundo romano menos todavía. Encontramos este tema de las nacionalidades y los nacionalismos en el mundo romano. Y precisamente porque es un asunto que toca muy directamente con algo enormemente actual, que son precisamente los derechos de los ciudadanos, entendimos que la Cátedra de Derecho Romano de la UNED, a través del profesor Fernández de Buján y de su, digamos, discípula y profesora del departamento, Ana María Mohino, pues, y también, por supuesto, de la directora del Centro de la UNED de Mérida, Beatriz Adorrey, como también experta en Derecho que es, pues podía aportar al curso una visión complementaria y una visión también distinta de lo que significa, pues, de lo que significan esos derechos para muchos ciudadanos, que es complejo analizar con la visión de lo que era la sociedad del mundo antiguo. Bien, las jornadas se han articulado en estas 3 sesiones, esta tarde, mañana viernes, mañana y tarde, y el sábado por la mañana. Como habéis visto, el programa es enormemente ajustado. Todos los años realizábamos una visita tanto al museo como al yacimiento. Por razones de normativa no podemos realizar visitas de grupo, porque sabéis que las instituciones lo tenemos prohibido, solamente se permiten grupos familiares. No obstante, podréis visitar, por supuesto, el museo y en el tiempo que tengáis libre el yacimiento. El museo lo tenéis gratuito porque el Ministerio, para favorecer que los ciudadanos volvamos a esa normalidad tan ansiada, los meses de julio y agosto ha dado gratuidad en todos los museos nacionales para que propiciar ese turismo nacional que de alguna manera es el que ahora está tirando del carro en estas circunstancias tan complejas
y también es verdad que todos tenemos que aportar y tirar del carro para que la maquinaria de nuestra sociedad pues siga viva y se siga moviendo. Luego, el profesor González Salinero hará una reflexión, una suerte de exégesis sobre lo que es el curso en sí, el hilo conductor, el guión, pero antes de nada yo le voy a ceder el uso de la palabra para que inaugure este curso a la profesora doctora doña Beatriz Madorrey, directora del Centro de Mérida y persona a la que quiero agradecer muy especialmente el empeño que puso en que el curso se pudiera realizar, porque antes lo comentábamos con otra buena amiga, compañera de todos los cursos. Es verdad que originalmente eran muchas las incertidumbres que teníamos en torno al desarrollo y a la celebración de este curso, pero yo creo que el fatum de los romanos, ese destino inexorable, se puso a nuestro favor y tengo que decir que en ese fatum contribuyó enormemente la profesora Madorrey, que desde el primer momento nos animó y nos ayudó y se puso siempre a favor de que este curso no decayera, siendo conscientes de que es el curso decano de los cursos de verano en las universidades de verano en España y en cierta medida pues teníamos quizá esa obligación moral, ¿no?, de mantener esta nueva edición. Por tanto, yo le voy a ceder la palabra para que ella como directora nos inaugure el curso. Le agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho, porque se tiene que marchar inmediatamente a Madrid, a otras vicisitudes académicas, y bueno, pues por la que está cayendo, que esté aquí acompañándonos en esta tarde en la inauguración del curso, pues es un doble esfuerzo. Muchísimas gracias, Beatriz, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Trinidad, lo primero, bienvenidos a todos al Centro Asociado de UNED Mérida. Efectivamente, las circunstancias de este curso han cambiado mucho, pero teníamos que intentar sacarlo adelante. Verdaderamente es que se ha convertido en un clásico, porque un curso de verano que se lleva dando durante 31 años ininterrumpidamente en la Universidad Española, esto es todo un hito en la historia de los cursos de verano. Entonces, desde luego, lo que a mí respecta, y mientras yo pueda, el curso que se va a seguir dando. Y ese era el empeño de Trinidad cuando hace unos meses se puso en contacto conmigo y tiene incertidumbre, cuando no sabíamos cómo iba a evolucionar todo esto. Desde el principio dijimos que sí, se daría online, como se han dado otros, pero ella insiste, y es verdad que este curso tiene una característica muy especial, que es la presencialidad. Me consta que muchos de vosotros ya os conocéis, que repetís, que sois compañeros e incluso amigos. Entonces queríamos pues, tener una cierta presencialidad. Las circunstancias nos han impuesto este máximo de alumnos presenciales, 15, que por supuesto se cubrió enseguida, pero quiero decir que el curso otra vez ha vuelto a romper todas las expectativas y tiene casi 60 alumnos, que con la que está cayendo ha sido un éxito rotundo, de manera que felicidades a los organizadores. Felicidades por la temática elegida también, me pareció muy oportuna cuando me lo dijo, nacionalidades, nacionalismos, un tema tan candente de actualidad. Y volver la vista a los clásicos, en este caso a Roma, el mundo jurídico, pues la verdad, fue todo un modelo. Cómo fue integrando a las distintas nacionalidades dentro del imperio, sobre todo jurídicamente y culturalmente también, y cómo eso enriqueció la propia estructura del imperio, pues me parecía que era un motivo de reflexión más que adecuado para este curso y el éxito, pues ese número de estudiantes que hay como todos los años. Quiero felicitar al director nuevo también, porque ha asumido un testigo que no es fácil de llevar, Raúl González Salinero, el testigo que le ha dejado Pilar Fernando Zuriel, que ahora les va a hablar, y que también pues, ha sido todo un clásico aquí en nuestra universidad en estos cursos de verano. Me alegro muchísimo, Pilar, de que otra vez estés por aquí. Ya sabes que las puertas están abiertas para ti y para todos. Y por último, un agradecimiento. Mirad, la universidad, ya lo sabéis, bueno, toda la sociedad ha sufrido unos cambios grandes. Y nosotros, la UNED, nos hemos adaptado muy bien a esos cambios. En muy poco tiempo hemos pasado de unas tutorías presenciales a tutorías online, de unos exámenes presenciales a unos exámenes que se han elaborado a través de una aplicación nueva, AVEX, que ha sido todo un éxito.
todo eso no ha sido fácil. Y yo que estoy un poco en los entresijos de estos cambios, viéndolos, pues os puedo decir que es fruto del esfuerzo de muchísimas personas. Este cambio de los cursos de verano a modalidad online también requiere un esfuerzo de quienes, las mentes pensantes, digo, los grandes ingenieros informáticos, que son excepcionales, porque es verdad que la UNED tecnológicamente está avanzadísima, pero luego eso que ellos piensan hay que ponerlo en práctica, y eso tampoco es fácil. Tiene que haber gente de a pie que lleve a cabo esas nuevas aplicaciones, las desarrolle y nos ayude. Y entonces yo quería mi agradecimiento muy especial a Fran, que está ahí, es nuestro técnico aquí y que ha hecho pues, un esfuerzo grandísimo este año para que estos cursos de verano, que llevan una metodología distinta y una aplicación también diferente, hayan podido darse. Lo digo, personifico en él esta gratitud, pero como él, pues el resto del personal del centro que os ha atendido cuando habéis llamado, ha resuelto vuestras dudas y son incondicionales, porque sin ellos, de verdad que esto no es posible. Es que las cosas parece que surgen así de la nada, pero detrás hay tantas horas de trabajo, de esfuerzo, muchas veces de incertidumbre del qué pasará para que todo salga adelante, que cuando ya llegas aquí y ves los alumnos, otros conectados desde su casa, los profesores, y todo funcionando, pues la satisfacción es muy grande y creo que es el momento de la gratitud. Nada más, que me he enrollado más de lo que pensaba. Yo me voy con la fresca ahora para Madrid. Os deseo que paséis un buen curso, que aprendáis, que reflexionéis. Un buen momento y un buen lugar, yo siempre lo digo, Mérida para la reflexión, y que ojalá esos otros años nos veamos aquí, si no es aquí, en el museo, que es el lugar habitual donde se imparte este curso. En cualquier caso, las puertas de la UNED para todos nosotros, tanto para los profesores como para los estudiantes, para todos, que sepáis que siempre están abiertas. Muchas gracias. Bueno. Sí, porque se oye poco, ¿no? Bueno, a mí más de una vez me han dicho que me quiten el micrófono, o sea que... Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo curso emeritense. Mucho más, si cabe, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que nos toca celebrarlo este año. Vamos a intentar disfrutarlo tanto como de costumbre, respetando, eso sí, las medidas de seguridad, ¿no? En este año, digamos que... Sí, vale. En este primer año, como director de este curso de verano, mis primeras palabras de agradecimiento han de ser para la profesora Pilar Fernández Uribe, mi querida compañera, de quien recibo el testigo. Espero estar a su altura y no defraudar a quienes han confiado en mí para seguir con esta labor, principalmente a la doctora Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y a la profesora Beatriz Pardo Rey, directora del Centro Asociado de la UNED en Mérida. Tampoco desearía, naturalmente, defraudarles a ustedes, que son los que, junto con los ponentes que tan amablemente han aceptado participar en este curso, hacen posible su celebración. Como se habrá podido intuir, el título de este curso de verano no ha sido producto del azar. No, nació de una sugerente idea de la doctora Trinidad Nogales, una idea que fuimos conjuntamente perfilando, sabedores de la problemática que en el contexto político actual entrañaban los conceptos de nacionalidad y nacionalismo.
En un libro reciente sobre la problemática histórica de los nacionalismos catalán y escocés, escrito por el prestigioso historiador británico e hispanista John Eliot, tengo aquí el libro John Eliot, el autor destacaba como uno de los escollos principales en la redacción, sin duda, afirma, intencionadamente ambigua, del artículo 2 del título preliminar de la Constitución Española, la elección de la terminología en relación con estos conceptos. Me van a permitir que lea este pequeño párrafo porque creo que es muy significativo. Después les diré a dónde quiero ir a parar. Representantes de los partidos políticos más importantes, dice Eliot, junto con los nacionalistas catalanes y vascos, los miembros de la comisión tenían que buscar, de alguna manera, un equilibrio entre la unidad y la diversidad nacional. La dificultad para conseguir este equilibrio se pone de manifiesto en la cuidadosamente ambigua redacción del artículo 2 del título preliminar de la Constitución, basado en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y reconoce y garantiza, entre comillas, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Nacionalidades, de nuevo entre comillas, fue considerado un término más neutral que nación, el cual fue evitado cuidadosamente, excepto cuando se aplicaba a España. Por cierto, les recomiendo este libro, a pesar de que decepcionará por igual a los acérrimos nacionalistas que desean utilizar la historia con fines políticos y a sus iracundos contrarios que cierran sus ojos a la historia para negar a toda costa la singularidad cultural. No así a quienes deseen conocer de verdad el origen de un fenómeno que se ha prestado y aún sigue prestándose a la burda manipulación. La historia sirve para abrir los ojos y después reflexionar, que es justamente lo que pretendemos en este curso. También me atrevería a sugerir uno de los últimos libros escritos por el eminente historiador Miguel Artola, recientemente fallecido, el pasado 26 de mayo, con 96 años, sobre el constitucionalismo en la historia, publicado en el 2005. Se trata de una reflexión de madurez acerca de cómo un excepcional conocimiento histórico puede servir de fundamento a la ciencia política, evitando a toda costa que el pensamiento político condicione, puede complementar, pero nunca condicionar el conocimiento histórico. A nadie se le escapa la profunda carga ideológica de los términos nacionalidad y nacionalismo. Sin embargo, cabría preguntarse si precisamente los condicionantes ideológicos podrían perder intensidad cuando han de ser enfrentados al pasado a través de un análisis histórico veraz y desinteresado. Por todos es sabido que el término nacionalismo estuvo vinculado en su origen con el surgimiento del Estado-nación en el siglo XIX. Por ello, podría parecer anacrónico aplicarlo al mundo antiguo. La diferencia estriba en la definición de ciudadanía. La Grecia clásica fue constituida y construida a partir de las ciudades-estado gracias al mantenimiento de sus propias identidades, excepto en momentos de crisis, como por ejemplo durante las guerras que enfrentaron al mundo griego con los persas. Roma se desarrolló a partir de una pequeña ciudad-estado hasta configurar un inmenso imperio. A lo largo del tiempo fue incorporando población no romana que llegó a adquirir en muchos casos la ciudadanía romana y sus habitantes se convirtieron en ciudadanos pertenecientes a ciudades particulares, no tanto a una nación como tal. Nacionalismo
puede también definirse como un estado de la mente, como un acto de conciencia que está caracterizado por un sentimiento común de identidad. Tanto en Grecia como en Roma puede descubrirse el desarrollo de un sentimiento fuerte de identidad, especialmente frente a otros grupos étnicos y otras culturas. Pero a la vez resulta tentador identificar la resistencia, entre comillas, a la cultura romana o a la desvinculación de la misma en momentos de crisis condicionada por una especie de nacionalismo, podríamos llamar, periférico. En las fuentes antiguas podemos descubrir los términos natio, equivalente en griego a etnos, y gens, con un mismo sentido de nación desde un punto de vista tanto político como cultural. Llama la atención que dichos vocablos fuesen predominantemente utilizados para definir a los pueblos y sus particulares rasgos culturales ajenos al mundo romano, o para utilizar la terminología de Ramsay MacMahon, al orden romano. Precisamente en su famosa obra Enemies of the Roman Order, la tengo también aquí, los enemigos del orden romano, con el sugerente subtítulo de traición, malestar y alienación en el imperio. Pues bien, este autor, en esta obra, matiza el campo semántico en el que predominantemente se situaban ambos conceptos. Mientras que datio podía adquirir, dependiendo del contexto, que es donde viene, al fin y al cabo, la palabra nacionalismo, nacionalidad, nación. Pues digo, que mientras que datio podía adquirir, dependiendo del contexto, un sentido político o cultural, el significado de gens o gentes raramente excedía el marco puramente cultural y etnográfico. Si, como pensaba este autor, la unión del motivo político, él llama political motive, con la herencia cultural, cultural inheritance, daba lugar en cualquier época a nacionalismo, entre comillas, sería legítimo utilizar este término en aquellos contextos, tanto de época moderna y contemporánea como de época antigua, en los que podamos verificar esta simbiosis. A lo largo de este curso, veremos hasta qué punto ha prevalecido el fenómeno del nacionalismo sobre el de nacionalidad o viceversa. Con este curso de verano se pretende acercar la reflexión histórica. Ya se mencionaba antes. Acercar la reflexión histórica a la problemática suscitada por los diferentes sistemas de organización social y política que han derivado en antagonismos identitarios dentro de una comunidad cívica determinada. La antigua Roma puede servir como ejemplo representativo no solo de la aparición de fuertes tendencias nacionalistas, que en algunos casos desembocaron en enfrentamientos violentos o incluso bélicos, sino también de la integración de diversas nacionalidades dentro de una estructura política que admitía y toleraba con naturalidad nuevas formas culturales. Nada más. Gracias. Sí, para estos conceptos, ¿no? Digamos, como presentación para esto, para la reflexión. Y comenzamos, ¿no? El curso con Pilar. Con Pilar Serrano Turiel. Yo creo que tras la magnífica presentación del profesor Raúl González Salinero, que ha logrado... voy a llevar el vaso, que ha logrado, a través de esas obras absolutamente actuales, delimitar muy bien el marco y, sobre todo, el presumible debate que
ambos términos de las nacionalidades y los nacionalismos suscitan todavía hoy entre los propios historiadores del mundo contemporáneo. Y en los historiadores de la antigüedad ya hemos visto que también hay muchísimos textos dedicados a esos posibles enemigos del orden romano, o esos pueblos que de alguna forma rompieron, alteraron el curso de ese orden. Bueno, yo para comenzar tengo el placer de presentar a mi compañera durante tantos años, ya se ha puesto aquí de relieve, a Pilar Fernández Uriel. Creo que es necesario presentarla porque forma parte de la génesis de estos cursos de verano, puesto que ella con nosotros desde el Museo Nacional de Arte Romano y la UNED hemos llevado el timón durante 30 años en estos cursos. Y claro, hubiera sido un auténtico desperdicio el de haber que la cuestión burocrática, que significa que un profesor pase a ser emérito, como es su caso, a que esos profesores, en el momento precisamente más fructífero de la vida académica y profesional, pues dejen de estar vinculados a un proyecto, nos parecía indudablemente, era una cuestión que no nos podíamos permitir, ni siquiera se nos pasaba por la cabeza, Pilar, el que tú no estuvieras en este curso, porque como muy bien ha dicho la profesora Beatriz Adorrey, pues Pilar Fernández Uriel ha sido el eje de estos cursos de verano. Ella, cuando tratamos sobre el tema, que también siempre opina y nos transmite su idea al respecto, me pareció un tema muy interesante y eligió precisamente un asunto sobre el que ella nos va a hablar, como esa relación, me atrevería a decir, casi bipolar, ¿no?, entre la relación entre Roma y Britania, una nueva provincia del Imperio Romano, y ella lo titula Encuentro, Atracción y Enfrentamiento. Efectivamente, fue un proceso que se fue gestando a lo largo del tiempo. Y tengo que decir además que es una cuestión que precisamente desde el antiguo territorio de la Lusitania se constituyó un marco geopolítico importante, y la Lusitania, que tradicionalmente ha sido analizada como una provincia muy periférica, a lo largo del siglo I, toda vez que Augusto ya consigue esa reorganización político-administrativa de la península ibérica, pues como digo, a lo largo del siglo I la Lusitania se va a convertir en esa nueva provincia de fachada atlántica que le va a conceder al Imperio Romano un nuevo escenario geopolítico. Y la conquista de Britania no se entendería sin esa fachada atlántica que fue, indudablemente, un nuevo itinerario para avanzar del Imperio Romano. Quizá no hubiera sido tan sencillo la conquista de Britania por Claudio, la anexión definitiva por Claudio, si no hubiera habido esta especie de pie de puente que fue la provincia romana de Lusitania, escenario de muchos circuitos itinerarios navales, sobre todo marítimos, que están siendo muy bien analizados por los colegas portugueses que trabajan sobre todo en toda la costa atlántica, y ese mundo, ese Finisterra, el mundo desconocido atlántico, pues fue de alguna forma el hacedor de un mundo global, porque cerró un itinerario que, lógicamente, desde el Mediterráneo más profundo, llegaba al extremo del orbe conocido entonces, al Finisterre, y a partir de ahí daba pie a ese control geopolítico de Roma del Atlántico, de un nuevo escenario para ellos también importante. Yo le quiero agradecer a Pilar Fernández Uriel el que haya continuado y continúe y va a continuar siempre que ella quiera en estos cursos de verano. Por eso también creo que ella va a inaugurar estos cursos de verano académicamente, porque, digamos, por mérito propio, lógicamente, no me cabe ninguna duda de que el tema elegido pues, nos va a ayudar a reflexionar.
Tengo que comentar muy brevemente que todos los alumnos van a disponer del dossier, los que lo hacen online, a través de un PDF que se les ha mandado a todo el alumnado para que lo tengan disponible. Ya saben que ahora también estas nuevas normas nos obligan a eliminar el mayor número de papel posible, pero también hemos querido que los alumnos presenciales dispongan de este dossier, que es muy útil a la hora de poder luego utilizar esos textos, esas fuentes y esa documentación de primera mano que, a modo de resumen o de pequeña síntesis, cada autor, cada ponente, pues elabora en función de ese conocimiento. Pilar Fernández Uriel no necesita más preámbulo. Por mi parte, Pilar, muchas gracias y te dejamos navegando hacia Britania. Muchas gracias. Supongo que se me oirá. Bueno, Fran no me lo coloca. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo la verdad es que el preámbulo de Trini me viene muy bien para decir que yo he pensado o me he imaginado muchas veces qué pasaría cuando me retirara en este curso y me jubilaba, pero lo tenía muy claro. Yo pensaba venir aunque fuera de alumna. Lo tenía clarísimo, pensaba venir a mi Mérida, que es mi segunda ciudad, a reencontrarme con los amigos que tengo delante, incluso ir nada menos que en el Museo Nacional de Arte Romano, e incluso aprender aquí las charlas, las ponencias, los coloquios, etcétera. De lo que no me imaginaba, desde luego, que nos íbamos a encontrar así, unos cuantos y todos con la mascarilla puesta. Eso sí que no me lo imaginaba en mi pensamiento. Pero, por lo tanto, quiero agradecer a mis compañeros y muy amigos, Raúl González Salinero y Hidalgo Gales, que se hayan acordado de mí. Por supuesto, Raúl, yo estoy segura que tú, no hace falta porque continúa, pero tú cogerás perfectamente el relevo y muy bien lo estás demostrando solamente cuando haces una oración. Y por lo tanto, pues os agradezco a todos vuestra presencia aquí, no solamente los que estáis. ¿Me quito la mascarilla? Es que yo no me atrevía. Bueno, yo encantada, porque esto es un agobio. En fin, ya, pues nada, agradeceros a todos los que estáis aquí y también agradecer, por supuesto, a los que nos estáis escuchando. He buscado también Britania porque en parte había analizado alguna vez el problema de Britania. ¿Se me oye? ¿No se oye? Bueno, bien. Voy a hablar más alto, entonces. Así, vale. Britania, lo tenéis ahí, es el nombre que daban los romanos a esta provincia que ocupaba el centro y el sur de Gran Bretaña, no solamente la isla. Y me ha llamado la atención por tres, digamos, causas que más o menos analizar en tres puntos fundamentales que están ahí. En primer lugar, sus primeros pueblos, quizá como origen de sus nacionalismos o concepto que realmente podían ser de nacionalismo. La segunda es la presencia de Búdica, porque desde el punto de la perspectiva histórica ya ha quedado incluso ahora, en la actualidad, como imagen de la heroína de la nación británica. Y en tercer lugar, una cuestión que todavía está en debate, y la voy a plantear aquí, sencillamente, la cuestión de su romanización. En un primer lugar, por lo tanto, vamos a ver Britania prerromana. ¿Qué encontramos ahí? Yo lo dividiría de forma muy simple, lo he buscado porque también es algo enormemente complejo. En primer lugar, una población indígena prácticamente desconocida de las Islas Británicas. Es una población pre-indoeuropea, de pueblos compuestos por gente de mediana estatura, corpulenta, morena, que se les ha comparado o podrían ser descendientes de lo que se llama los éuskaros, es decir, pueblos que desconocemos bastante sobre ellos, están relacionados con los íberos, tal vez por su lengua, ahí viene también la palabra euskera, que les sonará, pero no eran ni celtas ni indoeuropeos.
y su cronología y sus rasgos físicos están muy analizados, pero no está ahí una determinación completa. Y en segundo lugar, una serie de oleadas celtas. En el siglo VI tienen ahí, llegan los primeros celtas a las islas, son los gaélicos, son altos, pelirrojos, fuertes, y con su llegada los habitantes anteriores que he ido nombrando se replegaron a tierras más hacia el norte, hacia Gales y hacia Escocia. Y muchos de ellos desaparecieron, excepto un pueblo que reciben el nombre de pictos. Después los volveremos a ver. Estos pictos entraron a un lugar en torno al centro y al norte de Escocia que los celtas denominaron Caledonia. Caledonia es en britón, es una de las primeras lenguas antiguas, es calet, que significa duro, y es una de las palabras que incluso Roma lo aceptó. Es más, así se denominan estos pueblos, los pictos. No sabemos cómo se autodenominaban ellos mismos, porque los conocemos a través de Eumenio, que es el secretario de Constancio Cloro, ya al siglo III después de Cristo, en una época bastante tardía, y picto significa sencillamente los pintados. Un siglo más tarde, en el siglo V antes de Cristo, llega el segundo grupo de pueblos celtas, que se llamaban a sí mismos de muy diversas formas y compartían un dialecto que permaneció, se llama el dialecto britón, de manera que podemos generalizar, denominándolos a ellos britanos o britones. Eran excelentes guerreros, de estatura mediana, etcétera, y que se tatuaban el cuerpo con figuras azules, posiblemente aludiendo a sus creencias o a su pasta. En tercer lugar, en torno al siglo III al segundo, es decir, casi 200 años después, llega la penúltima oleada de inmigrantes, posiblemente de origen belga, que se establecen en la isla y desplazan a los britanos, a los gaélicos y a los aborígenes hacia Cornualles y hacia Gales. Y ya en el siglo I a.C., muchos britones que ocupaban la zona que actualmente es la Bretaña francesa huyeron a la isla, posiblemente huyendo de las tropas de Julio César. Esta es la última oleada de inmigrantes celtas. Por lo tanto, no hay una nación, ni una lengua, ni una etnia, sino varios pueblos diferentes en etnia, en territorio y en lengua. ¿Documentación histórica que no podemos utilizar? Pues muy poca historiográfica que aluden a ellos, aunque sí hay que tenerlos en cuenta. Hay muy importantes trabajos arqueológicos, pero fundamentalmente los estudios pues nos podemos hablar. Ahí tiene la Britania romana. En ese círculo que tienen ustedes es los pueblos que más, digamos, se tuvieron relación con Roma, porque ahí en la parte sur y central de Gran Bretaña es donde sería la provincia Britania primera romana, pero en cambio tenemos las lenguas que podían utilizar y que la filología nos ayuda bastante en su estudio. Es complicadísima. Yo he intentado, no sé si lo he conseguido, simplificarla lo más posible en estas dos grandes fuentes o orígenes de lo que serían después las lenguas que nos pueden ayudar a clasificar los distintos pueblos. Ahí tiene la goidélica, que dio origen a dos fundamentales que después se hablaron y que se continúan, digamos, hablando ya de una forma evolucionada en la actualidad. El gaeldí, que es la que se habla en el gaélico irlandés en la actualidad, pero que deriva de esta primera lengua, y el gaidlic, es en la Escocia y en la isla del Man, es el gaélico escocés. Y en la segunda columna, tienen otros pueblos que están la lengua britona, que se hablan en britanos o britones, y así podemos así también denominarlos, pero que también dieron lugar a lenguas que se hablaron posteriormente. El galés, que se hablaba después en Gales, sobre el Gales medieval y que evoluciona al actual. El córnico, terneret, que se habló después en Cornualles. El cúmbrico, el norte de Inglaterra y el sur de Escocia. Y finalmente el bretonés, que continuó en la Bretaña francesa. ¿Cómo se denominaba, ya vamos entrando después en la historia, a estas islas en el mundo antiguo? Pues en primer lugar, Ostínides, y también
se les llamaba Casitérides. Ortínides nos habla Festoabieno y habla de que son las islas británicas, y Estrabón nos alude a las Casitérides, pero no está muy seguro si se refiere a Cornualles o a las islas Orlingas. Y finalmente, también otros autores hablan de las islas Brites, es decir, hablan de Albión como la isla más grande, e Ibernia, que posiblemente sería Irlanda. Pero también nos aluden a ellas como pudiera ser Britania o incluso Caledonia. ¿Cuándo entra entonces realmente Gran Bretaña en la historia? Pues efectivamente al lado de Roma. Julio César efectuó 2 expediciones a las islas entre los años 55 y 54 a.C. y ya sabemos que vence a uno de los reyes, Casibelauno, pero sin llegar a consolidar la forma de dominar las islas, debido posiblemente a la revuelta de las Galias, en que tuvo que acudir, o a las presiones de políticas debidas a las relaciones con Pompeyo y Tracia, y por lo tanto tiene que volver al continente. Ya varias tribus, como por ejemplo algunos de ellos, los Trinobantes o los Iscrenos, que ya hablaremos también, o los Atrebates, pues ya había también algunos más, para no aludir a muchos nombres, los Segonciacos, los Líbrocos, etcétera, se comprometieron a jurar, y esto es interesante, a jurar fidelidad a Roma e incluso a pagar tributo. Y Octavio Augusto preparó una invasión a las Islas Británicas en 3 ocasiones, en el año 34, en el 27 y en el 25 a.C., pero lo tuvo que posponer por varios motivos. Pero sí tenemos una relación en la Res Gestae, en el famoso testamento de Antirani, el famoso testamento de Augusto, que menciona ya reyes britanos, exactamente 2, que se presentan en torno al año 7 a.C., que buscan la relación con Roma e incluso juran fidelidad a Roma. Es más, uno de ellos, Tincomaro, que quizá lo volvamos a encontrar, se acuña moneda con el nombre de Rex, en latín, indicando que es un rey reconocido por Roma, como justificando en sí mismo su poder. Pero hasta la conquista de Britania no llega hasta casi un siglo después, en el año 43 después de Cristo, cuando Britania realmente entra en la historia antigua con la llegada definitiva de Roma. Fue el emperador Claudio, que organizó una invasión con su general Aulio Plaucio, y además al frente nada menos que un poderoso ejército de 4 legiones. Tienen ahí en pantalla las causas. Pues realmente los motivos que impulsaron a emprender la conquista no lo sabemos. La excusa oficial, pues efectivamente es ayudar al rey Ibérica de los Atrebates, que volver a reconquistar su reino porque era un aliado de Roma. Pero realmente, y ahí han dado una pista de Trini, es que realmente tanto la necesidad de Roma de continuar esa dominación que empezaba también en la Lusitania con el Atlántico, y sobre todo la relación con el comercio del Canal de la Mancha, necesitaba también la anexión de Britania como un punto de apoyo y un punto que estuviera pacificado. Por lo tanto, tenemos ahí el control del Canal de la Mancha y oficialmente la ayuda al rey ibérica. Lo que sí es sabemos que el propio emperador Claudio asistió a la campaña e incluso debido al éxito obtenido quiso perpetuarlo poniendo el nombre de británico a su hijo. Los enfrentamientos fueron duros, la lucha fueron sobre todo con una serie de pueblos como los Catubelanes o los Trinobantes, pero ofrecieron una gran resistencia, pero efectivamente afectaron la soberanía de Roma. Sin embargo, sabemos que uno de sus reyes, Carataco, logró huir y buscó la reorganización de una facción antirromana, y eso lo quiero también subrayar, porque lo vamos a ver y es una constante en esta romanización o conquista de la soberanía romana en Britania. Pero, sin embargo, uno de sus reyes, Carataco, también logró huir,
pero fue entregado por una de las reinas que muchas veces está enormemente relacionada con la primera historia antigua de Britania, la reina Cartimandúa, que fue la que entregó a los romanos. Y no sé si Trinidad Nogales, que es una especialista en retrato romano, habrá visto el emperador Claudio, que dice, qué emperador tan raro. No lo habrás pensado bien, pero lo he puesto también a posta, es un posible Claudio, que está en Umbría, de la condado de la Basílica de Trípoli. Y realmente yo lo estudié cuando, no sé si se acordará el profesor González Salinero, que hablé de las restauraciones, de los bustos cuando los emperadores caían en damnatio memoria y eran restaurados, porque efectivamente los romanos no tiran nada. Y entonces efectivamente es un Calígula realmente que una vez que es retirado porque ha sufrido la damnatio memoria, he reutilizado su cabeza para reconstruir lo de su sucesor, que es Claudio. La cara es rarísima, efectivamente es un Claudio Calígula, un Calígula Claudio restaurado. Por eso es enormemente interesante porque llama la atención. Tiene un doble flequillo, posiblemente porque sería el flequillo de Calígula y encima puesto el de Claudio, y el cuello es muy desproporcionado respecto a la cara. Por eso lo he puesto, porque no es un Claudio corriente, es un Claudio que llama muchísimo la atención. Bien, quiero subrayar aquí dos cosas importantes, que lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Britania siempre tiene una situación enormemente inquietante. No es una provincia romana normal. En primer lugar, siempre encontraremos dos puntos enfrentados. Uno, el filo romano, por eso ponía los nombres de los reyes, he dicho que Cartimandúa llama la atención porque es una aliada fiel de Roma. Otro de ellos es el rey Nubelino, uno de ellos, que se llama a sí mismo Rex Britanorum, y ahí tienen ahí la moneda, porque la tiene incluso de acuñada y con la leyenda en latín. Y por lo tanto pues son una facción, digamos, fino-romana, pero frente a ella siempre encontraremos otra. Y yo la pongo filodruida porque efectivamente los grandes enemigos de Roma son los enfrentamientos de los que siguen a los druidas, que son los que luchan contra ellos. Y son otros reyes, como tienen los nombres allí puestos, y sobre todo dos tribus o dos, no me atrevo a llamarlas naciones, pero sí dos pueblos que con su propio nacionalismo que luchan contra Roma, catibelanos y trinobantes. Pero en el año 49 encontramos ya que se consolida la provincia romana en la parte sur y central de Britania, y por lo tanto es una provincia que ocupa exactamente Dexter a Lincoln, sería digamos la provincia que se encuentra en la actualidad. ¿Y qué encontramos de características? Pues fundamentalmente tres. Necesita continuamente un permanente control militar, una infraestructura para facilitar no solamente el avituallamiento de Britania, sino también el paso de las legiones hacia el norte, que es donde está el peligro, y tiene su principal acento en Camurodunum, que es la actual Colchester. Bien, pues así se mantuvo todo hasta exactamente en el año 60-61 después de Cristo. El puesto lo tienen ahí porque estalló la primera rebelión contra el pueblo de los Cicenos al mando de una mujer, la reina Búdica, y la que lo cita precisamente con las causas y la describe con una enorme puntualización es Casio Dion en su Historia Romana. Y lo tiene ahí en la narración de Dion Casio, y lo he puesto en negrita, quizá lo que me llama más la atención, la que fue su líder, no fue un hombre, fue una mujer, quien dirigió la guerra, era Búdica, una mujer de Britania, de familia real, poseedora de inteligencia, lo dice también, mayor, que a menudo las tienen las mujeres, pero indica y hace una enorme y además meditada descripción de ella, cómo iba, de apariencia aterradora, la gran masa de pelo rojizo, llevaba un torques de oro, etc. Lo tienen allí con todo detalle. Fuentes que tenemos para ello, pues fundamentalmente
Tácito en sus anales, pero también en la Vita Agricolae, la Vita de Julio Agrícola, y Dion Casio en su Historia Romana. Su marco geográfico lo tienen allí puesto en el mapa, y en ese punto que exactamente es en el sureste de Britania, y finalmente en la época en que se sucede, en el año 60-61, en la época del Principado de Nerón. ¿Qué tenemos? Pues no tenemos muchos más datos que estas fuentes historiográficas. Sí sabemos que hasta hace muy poco se excavó el yacimiento de Cerfo y que posiblemente fue identificado como la residencia real del rey Prasutago, que nombraremos ahora. Los cicenos habían prosperado enormemente gracias a la fidelidad de su rey a Roma, y al morir dejó un reinado pacífico, próspero, parecía que asegurado, pero es precisamente fue a su muerte cuando comienza el conflicto con Roma. Este rey estableció que el testamento no se repartiera entre sus hijas solamente, sino con ellas y con el César romano, es decir, de otra manera, nombró de heredero a sus 2 hijas y al propio César Nerón, pues que creía que de esta forma aseguraría también su reino. Pero se esperaba incluso mantener así digamos, un equilibrio de poderes y las buenas relaciones con Roma, que habían sido absolutamente prósperas para su reino. ¿Había antecedentes de esto? Pues sí, había algunos. Por ejemplo, el reino de Pérgamo, que al año 133, después de la muerte del rey Átalo III, pasó a Roma. También había otros que podríamos poner, por ejemplo, en Galatia, el capital Ancira, su último rey Amintas, que murió en el año 25 antes de Cristo, era un rey, digamos, títere de Roma, y tras su muerte fue anexionado como provincia romana. Alguno más, pues a mí se me ocurrió también un poco antes en Bitinia, en el año 74, pues pasó a integrarse Bitinia totalmente incluso a Roma. Incluso había pensado también en Mauritania, es un poco más distinto. El reino, que era el reino de Yuba II y Cleopatra Selene, su hijo Ptolomeo, fue arrebatado inmediatamente por Calígula, pero parece que es una cuestión diferente. Realmente estos antecedentes podían llamarse así, pero no son las mismas circunstancias. Roma permitía ser independiente durante la vida del rey cliente, pero cuando éste dejaba de serlo, o en su muerte, pasaba directamente a él. Pero nunca había ocurrido el antecedente de los cicenos, es decir, que tenía que el emperador de Roma compartirlo también con sus sucesores. Se ha analizado bastante este problema, y se dice también que el rey, al tener hijas y no hijos, resultaba es la cuestión del testamento, pero a mí me parece que no es un problema de sucesorio. Tanto para Roma como para Britania, el problema de que las sucesores fueran unas mujeres, no había ningún tipo de ilegitimidad. Es decir, desde época de Augusto, como tienen ahí, las mujeres, por su ley, podían administrar sus propios bienes. El Tácito nos habla como lo que sucedió después. Fue como si Roma hubiese recibido todo el país de regalo. Todos sus jefes fueron desposeídos de sus propiedades y fueron además seguidos por la rapiña y el botín, y todo fue como un botín de guerra. Analizándolo, este suceso, desde un análisis ya dentro del contexto histórico, desde una perspectiva histórica, yo considero que hay 3 factores previos a tener en cuenta. En primer lugar, la situación política. La relación de cliente con Roma había cambiado totalmente, y el Estado terminó con la muerte del rey Prasutago. Pero dentro de este contexto tenemos que ver la conducta del procurador Cato Deciano, que además los acusa tanto las fuentes históricas latinas, tanto sobre todo Tácito. Dice que fue el primer estegador. Es decir, este procurador interpretó la herencia del rey de los cicenos como a que habían pasado a ser capital de la propiedad romana, y que le daba una libertad para decidir lo que le correspondía. En segundo lugar, la situación social. Es posible que haya una ausencia de colaboración total con las élites locales romanas. Para cualquier romanización, y eso lo estamos viendo siempre los historiadores,
que Roma siempre se apoya en las élites locales para imponer la romanización. Aquí no ocurre lo mismo. Las élites locales y cenas, y casi todo de Britania, son partidarias de esa otra parte que es filodruida. Y en tercer lugar, que también viene la administración romana. 20 años después de la imposición de Claudio, la administración de estos pueblos había sido deficiente y yo casi le calificaría de intolerable. Había una mala comunicación con Roma, ausencia de colaboración con las élites locales, con la nobleza, etc. Y algo más que creo que se ha tomado muy poco en cuenta, la situación económica. De eso se habla muy poco y sobre todo habla muy poco las fuentes, pero hablan también. La lujosa vida de la familia realicena había contraído numerosas deudas económicas con Roma y sobre todo también las élites locales. Precisamente parece que el procurador tenía la orden de reclamar una considerable suma que tanto el rey Pasutago como su familia debían, y debían nada menos que más de 40 millones de sestercios, y la deuda se la debían a un personaje importante que todos conocemos aquí, nada menos que a Séneca. Entonces Séneca había dado la orden de recibir la deuda que te habían contraído con él. Por lo tanto, era un personaje importante, era en ese momento la mano derecha del emperador, y no solamente fue la deuda asumida, sino que había otra serie de abusos que se habían relacionado con Roma. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Que la actuación del procurador Luciano fue, como cuenta Dion Casio, como cuenta Tácito, fue de una manera brutal. Aquí lo tienen sus cuadrillas centuriones, mezclaron la violencia con el insulto. Resultó de otra manera, el reino y la casa igualmente fueron tomados como premios de guerra, etcétera. Y por lo tanto, Tácito lo resume en una magnífica frase que quiero acabar con ella. Los británicos pues aceptaron el pacto de obediencia, pero no el de esclavitud. La reina búdica protestó amargamente y todos sus esfuerzos fueron inútiles. Fue azotada públicamente y se liberaron a sus dos hijas, las dos hijas menores de Prasutago, que eran realmente las herederas del reino. Este acto, que yo creo que no se ha tomado demasiado en cuenta, yo creo que no fue un mero divertimento, pues probablemente impositaba a las dos princesas y cenas a contraer matrimonio después, y por lo tanto se aseguraba que se agotaba también esa línea hereditaria del reino. ¿Cómo fue que este desarrollo? Pues la reina búdica jamás perdonó estos ultrajes y se preparó una revuelta a gran escala contra el poder de Roma. Esta oportunidad fue en el año 61, cuando llega de gobernador de Britania un general romano de una enorme categoría como es Gayo Suetonio Paulino, que es junto a Domicio Corbulón los principales genios militares del final de la época Julio-Claudia, y este gobernador tiene que marcharse a la isla de Mona, en Anglesey, luchar contra la rebelión de los druidas, ya que tiene que marchar en la zona que está en el norte de Britania, y por lo tanto esta sublevación acaba pues, con la destrucción de toda esta zona de los dominios de los druidas. Ante tal espectáculo, las fuerzas romanas vacilaron y arengaron sus mandos, mataron a la isla, fue arrasada, la isla de Mona, sus arboledas sagradas fueron taladas, etc. Estas noticias de la destrucción de los centros druidas, pues fue una de las focos de rebelión total, y que obligaron a los sicenos y a todos sus aliados a luchar contra Roma. He puesto una de las frases más importantes de Búdica, que la forma de que ella instiga y se nombra a ella misma líder de esta rebelión, y a través de ello marcharon contra la zona de la provincia y la capital
de la provincia británica, contra Colchester, contra Campbelltown, que arrasaron, fue destruida, incendiada, se destruyó el templo del culto imperial, construido por orden de Claudio, y destruyeron toda la ciudad. En segundo lugar, marcharon en su avance arrollador contra Longinium en Londres, donde se producirían unas enormes matanzas, como nos cuentan también Tácito y Don Casio. Hay una frase que cita muy bien, lo resume muy bien de Tácito. Búdica no estaba interesada en hacer prisioneros o solicitar un rescate, sino comprar la venganza y hacer también un justo el castigo. Y también Dion Casio nos habla, no lo voy a leer, pues simplemente lo tienes, me parece también en el dossier, de cómo se produjeron una serie de atrocidades en estos arrasamientos de todas las ciudades, de las dos ciudades fundamentales romanas. Las consecuencias, por lo tanto, fueron la llegada de Suetolio Paulino, que después de organizar sus tropas y buscó un lugar que todavía no conocemos exactamente. Ahí he puesto lo que las excavaciones arqueológicas han considerado que podría ser el enfrentamiento de los rebeldes británicos contra Roma. Está entre Londinium y Veroconium, está en el actual Gloucester, y también se ha analizado mucho cómo se colocaron en Roma en una formación, se llama una formación mellada, es decir, como una especie de diente de sierra en que se prepararon todas las tropas. Frente a esta línea, tiene una línea continua que sería los rebeldes británicos, que estaban muy mal preparados, absolutamente enfrentados a las tropas romanas muy bien entrenadas, y sobre todo por algo muy interesante, y es que todos acudieron a presenciar la batalla pensando que sería una de las gran victorias de los britanos. Y detrás de todas estas tropas, todas en igualdad, pues se colocaron pues, los carros con mujeres, con niños, y expectantes a esta presunta gran victoria. Por lo tanto, fue una auténtica batalla en que venció Roma, ahí lo tienen ustedes. Dice, la batalla resultó una matanza aumentada por mujeres y niños que esperaban en los carros, y fue una gloriosa, comparable en los triunfos pasados. Lo tienen también en la parte final del texto de Casio Dion. Desconocemos también lo que sucedió con la reina, posiblemente moriría en la batalla. Las fuentes no anulan para nada que cayera prisionera, y posiblemente la idea de los historiadores es que se decidiera por el suicidio, no solamente el suyo, sino también de sus hijas, que posiblemente morirían contra ella. ¿Qué consecuencias hay de todo esto? Pues vamos a ver. En primer lugar, para los británicos, ¿qué ocurrió? En primer lugar, fue pasar una gran hambruna, cuando fueron absolutamente derrotados y sometidos, porque habían descuidado, y eso también lo dicen las fuentes, de sembrar sus cosechas para la nueva estación, pensando que capturarían todos los graneros romanos. Por lo tanto, no hubo reservas para aquel invierno. En segundo lugar, efectivamente, tuvieron que aceptar una serie de represalias. ¿Pero qué pasó con Roma? Pues Roma, en primer lugar, también aprendió la lección. Hubo una nueva administración y además el nuevo procurador, conocemos su nombre, es Tulio Clasiciano, que posiblemente era de origen celta, y por lo tanto Roma también aprendió la lección de ese sometimiento. Y ahí tienen ustedes la frase fundamental: evitó provocar al enemigo, es lo que decías, que comentaba también al principio, y no provocando logró una paz con honor. Pero, sin embargo, sabemos todos que Britania no fue una provincia corriente, no fue una provincia romanizada totalmente. Y supuso un espadazo, sí, definitivo para Roma, aunque el poder de Roma no se pudo extender al territorio. Y además, esta conquista fue continuamente a través de los siglos siguientes. Sabemos que en el año 78, ya la época de Domiciano, Julio Agrícola se vio obligado a dirigir una nueva expedición militar y llegó hasta nada menos que a Gales, incluso a Caledonia.
pero incluso en el año 84 se dio una gran batalla en Monte Gropius y que Julio Agrícola consiguió vencer a sus enemigos, incluso se impuso sobre las tribus caledonias. Y sabemos también que Agrícola era yerno de Tácito, y Tácito habla sobre su suegro de una forma muy halagadora. Incluso dice que fue llamado por Domiciano a Roma porque tenía miedo de esa popularidad de Julio Agrícola. Pero sí también sabemos que las fuentes nos hablan que los costes para Roma, la conquista de toda esta zona de Gales, era demasiado excesivo y las campañas eran carísimas. Y aunque durante una serie de años se mantuvieron, pero realmente pues no, la arqueología ha demostrado que muchos de los campamentos se tuvieron que volver a levantar. Más adelante, ya en el siglo II, con la época de los emperadores antoninos, sabemos por Adriano, que fue derrotado en Eboracum, en York, y también que tuvo que construir un nuevo muro. Todos hemos pasado alguna vez a ver el muro de Adriano. Construyó, y que Antonino Pío, además, más adelante, en torno al año 142, pues quiso levantar una muralla más al norte, cerca de Fort. Sin embargo, estas nuevas posiciones defensivas pues tuvieron que ser retiradas de nuevo, y hacia torno al año 161 pasó de nuevo a ser el muro de Adriano, la zona que se separaba la Britania romana de la rebelde. Y más adelante, ya a finales del siglo II, III, pues sabemos que se retira mucho la parte de la guarnición romana y que con Septimio Severo quiere hacer una nueva reorganización de Britania. Se hace una serie de incursiones, posiblemente en el año 196 vuelve a retirarse las guarniciones, y en el año 208 Septimio Severo vuelve otra vez a intentar colocar las murallas de Antonino Pío. Incluso ordena repararlas, pero más adelante tuvo que luchar contra los britanios, e incluso sabemos que murió también intentándolo. En la crisis del siglo III sabemos que se intenta en Britania integrarse con el Imperio Galio. Y más adelante, ya en la época dominada, la época bajo imperial, se lleva a cabo una nueva remodelación administrativa, porque la tabla pentugeriana nos lo muestra, buscando también organizarla a través de 4 provincias: la segunda, Flavia Cesarienses, más Cesarienses y Prima, y con posterioridad se añade una nueva provincia, la reforma ya de Bajo Imperio, con la provincia de Valencia. Tienen allí la Flavia Cesarienses, la Britania Segunda, la María Máxima, la Prima, y después ya finalmente la última de las provincias. A comienzos del siglo V, sabemos que en el año 402 Flavio Estilicón tiene que evacuar las islas porque gran parte de los destacamentos, y final, en el año 410, Roma cedió ante el empuje de los sajones, que ocuparon finalmente casi toda la isla después de haber hecho numerosas incursiones ya a lo largo del siglo IV. Bien, pues después de todo esto, ¿qué conclusiones podemos encontrar? Y viene la pregunta que siempre nos hacemos: ¿hubo realmente una romanización en Britania? Pues a mí me parece que sí. Sí hubo testimonios, sí hay testimonios de romanización e incluso de pacificación, aunque no se llegó a ser nunca una provincia de la categoría de la Hispania o de Galia. ¿Hubo prosperidad bajo Roma? Pues solamente les voy a decir unas frases. Se calcula que cuando llega a Roma había aproximadamente en Britania 1 millón de habitantes en el siglo I. Con la paz de Roma y con la llegada de Roma se aumenta en menos de un siglo a 4 millones de habitantes. Y al contrario, cuando fue abandonada con la llegada de las incursiones bárbaras, la población romana o la población de Britania cayó de nuevo a menos de 1 millón de habitantes. Pero es posible que una gran parte de los habitantes de Britania, y eso es posible,
hay que aceptarlo, nunca se sintieron ciudadanos romanos, o al menos apenas participaron de la vida política y cultural de Roma como otras de las provincias. Por otro lado, por parte de Roma, vamos a ver qué piensa Roma de todo esto. Pues la ocupación de Britania y el mantenimiento de la provincia suponían para los costes de las arcas romanas era enorme y no se podía, había muchas protestas dentro del Senado romano que se pudieran aceptar. Sabemos que el trigo que se producía en la isla no alimentaba nunca ni siquiera a sus propios habitantes y que Roma tenía que aportar trigo y alimentos a Britania. Y al mismo tiempo también se quejan los romanos de que ni siquiera los minerales que ofrecían sus minas cubrían los enormes gastos de la ocupación militar romana. Por lo tanto, ni siquiera las 3 regiones que se necesitaban podían ser aceptadas para las tropas auxiliares, podían estar bajo el control de Roma y para sus gastos. Por lo tanto, es significativo que Roma también decidiera anular su presencia en la isla británica. Bien, pues parece que el espíritu de Boudica se mantuvo y representara precisamente el ánimo británico frente al poder de Roma como pueblo o tal vez como nación, o quizá por su particularismo de tipo de nacionalismo. Es verdad, su leyenda y sobre todo el final, y sobre todo que no se encontrara el paradero de su tumba, también aumentó la leyenda de Boudica. Boudica realmente, cuando he ido siguiéndole la pista, fue olvidada durante la Edad Media. Él no aparece en la historia eclesiástica de Beda el Venerable, ni en la historia de los reyes de Britania, de Godofredo de Monmouth. Pero el descubrimiento de las obras de Tácito y de Dion Casio, precisamente las que he ido nombrando, durante el Renacimiento, permitieron además que se reencontrara. Pero a pesar de eso, en el Renacimiento no se ponen de acuerdo los que la analizan. Hablan de Boadicea y hablan de Tácito y piensa que es distinta de la Boudica de Dion Casio. Sin embargo, a partir de entonces, pues entra en las crónicas de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda. Por ejemplo, inspira a Francisco de Beaumont o John Fletcher, que eran dos autores del 1610 aproximadamente, que ya ensalza la figura de esta heroína. Y más adelante, en el siglo XVIII, en 1782, William Cowper escribió un poema que ya habla de la heroína britana contra Roma, que se llama Boadicea. En la era victoriana, precisamente la fama de Boudica ya había llegado a una enorme popularidad y tomó ya proporciones absolutamente legendarias. Y además se piensa que Boudica significa victoria, con lo cual la vinculaban nada menos con la famosa reina Victoria. Y los historiadores británicos pues la comparan con la reina, consideran que además es reina de un gran imperio y entonces llega a ser nada menos que la gran heroína británica. En 1905 el príncipe Alberto de Sajonia, ahí tienen ahí, financió una gran estatua de Boudica triunfante que todos los que hemos ido a Londres la hemos visto enfrente ya del Parlamento y con la representación de sus 2 hijas como la gran heroína del espíritu británico, que dice que además que la consideran que es la gran victoriosa de las legiones romanas. La estatua es símbolo de la libertad precisamente del nacionalismo británico y lo expresan en versos de Cooper, que tienen allí: regiones que el César nunca conoció, tus herederos dominarán. Desde entonces pues se han producido películas respecto dedicadas a su historia. Me parece que la última fue nada menos que en 2003, no hace demasiado tiempo. Incluso pues hay una gran iconografía sobre Boudica e incluso también la tienen en cómics. Por lo tanto, la gran rebelde luchadora y también la gran derrotada contra un imperio que era el romano es identificada con el nacionalismo de Britania, manifestado quizá por su rebeldía y su resistencia a lo que era entonces el gran imperialismo que era Roma. Y bien, con una de esas representaciones de Boudica en un cómic
Pues termino dándole las gracias por toda su atención. Muchas gracias a la profesora Pilar Fernández Uriel. Hemos solventado algunas cuestiones técnicas para mejorar la calidad de la audición de su interesante intervención. Están pensadas las participaciones, las comunicaciones en 2 horas, obviamente dejando también un tiempo de posibles preguntas, etcétera, porque en otras ocasiones el formato que hemos seguido ha sido hacerlo al final de una sesión, pero también es verdad que como algunos profesores pues, se tenían que marchar, siempre esto podía alterar un poquito el ritmo normal del curso. Yo creo que la intervención de la profesora Fernández Uriel ha mostrado muy bien ese largo proceso que ella ha insistido. Y bueno, yo para romper un poco el hielo, aparte de felicitarte, Pilar, por tu interesante conferencia, quería hacer una reflexión que creo que es evidente, ¿no? Muchos de estos personajes resistentes a Roma, podríamos decir, que se enfrentan a Roma, se convierten en mitos para el nacionalismo, podríamos decir, la identidad nacional, como tú bien has dicho, incluso paragonándola con la reina Victoria, etcétera, por ser defensora de ese imperio británico, ¿no? Y es verdad que la literatura y la historiografía del siglo XIX crean estos mitos, en el caso de Britannia Boudica, en el caso de Francia Vercingetorix, oponiéndose a César en la batalla de Alexia, en el caso de la península ibérica Viriato, más al terreno que nos ocupa, enfrentándose a Roma. Es decir, yo creo que son personajes, aparte lógicamente de los documentos históricos que poseemos, que en cierta medida se magnifican por la literatura y por la historiografía, sobre todo en el siglo XIX. Muchos de estos monumentos, bueno, a Viriato tiene un monumento en Zamora, tiene en Portugal varios monumentos, y Viriato se convierte en un emblema de la resistencia, ¿no? Contra el imperio invasor, esa maquinaria de alguna manera tan potente romana, esa maquinaria bélica. Y bueno, en el caso, por ejemplo, pues igual, ¿no? En Cantabria, si no me equivoco, han hecho un monumento al cántabro, enfrentándose a los romanos como último foco de resistencia peninsular, pero relativamente hace poco tiempo, o sea que es una cosa bastante actual, ¿no? Un poco también enlazando la identidad del pueblo cántabro con este carácter refractario hacia un poder dominador externo, incluso ajeno, entre comillas. No sé qué te parece que además Viriato se le ponen terror romanorum, ¿no? El terror de los romanos, lo tienen parece que en la escultura que sí. hay en Zamora. La verdad es que es un horror la escultura, pero bueno, de alguna forma se convierten en esa épica de carácter identitario, local, y bueno, pues oponerse siempre al invasor es un punto a favor, ¿no? Es importante. Esto yo lo trataré en mi conferencia, pero esto se ve magníficamente, ¿no? En la iconografía, en el tratamiento de esas imágenes de los pueblos ajenos a Roma, que además es curioso porque el fenómeno es el que tú también destacabas. Inicialmente se les ve como enemigos del poder, del sistema, pero luego están integrados en el sistema, ¿no? Y luego pasan a ser protagonistas del sistema, y esto se ve perfectamente, ya lo veremos, en el foro de Trajano en Roma, por ejemplo, los bárbaros son casi los protagonistas del foro. Esos dacios que Trajano coloca en el ático de su edificio son, superhombres, ¿eh? Entonces es una manera también de ensalzarse a sí mismo. Es decir, he conquistado la Dacia,
he ganado las 2 guerras contra los dacios. No era fácil. Estos pueblos tan valerosos y tal, pero sin embargo Roma los ha asimilado dentro de la estructura del sistema. Has presentado al Calígula convertido en Claudio. Estaba delicado. Muchas gracias. Muchos Claudios son Calígula y casi todos los trajanos son domicianos, reconvertidos en trajanos. Sí. Pero bueno, en esto la verdad es que los romanos, como tú bien dices, reciclaban todo y aprovechaban, como se suele decir, a rey muerto repuesto. Cambiaban un Calígula en Claudio y un Domiciano en Trajano, pero vamos, en cuestión de poco tiempo. Algunos son más difíciles de localizar. Bueno, este estaba clarísimo porque tenía la cara de Calígula. El cuello suele mantenerse muy grande, porque claro, como la estatua original es más grande, luego la repica, pues claro, le deja un cuello enorme y luego la cabeza a eso me refería, reducida, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguna cuestión o no sé si el profesor González Salinero había así? Sí. Yo tengo que repetir tu pregunta para que lo puedan seguir. Entonces tú la formulas y yo aquí intento emular tu discurso. Sí, perfectamente. Creo que sí. Cuando empezó toda la problemática de Bretaña, ¿cómo, desde el punto de vista de la gente que sabe, ustedes en este caso, cómo se trataba la problema del Senado? Bueno, sí, se plantea cómo se trata el problema de Britania en el Senado. Sí, se hablaba, por eso le está comentando que en el Senado tampoco estaban contentos con el problema de Britania. Hay 2 cosas, me parece que ha sido nombrando. Una ya es en la época de Domiciano, que se dice efectivamente que los costes son carísimos, pero en cambio Tácito, por eso me parece que lo he nombrado, lo disimula o acusa al emperador porque no le gusta la excesiva popularidad y el excesivo triunfo que está consiguiendo Julio Agrícola en el combate. Pero también hay discusiones en el Senado que se nombran, lo que pasa es que hay que cogerlas con mucho cuidado porque no están tan claras, que los excesivos costes de Britania, no ya por la rebelión de Britania, sino porque no consiguen aportar nada y encima pues no hay ni bastantes cultivos, ahora tampoco, no hay buena agricultura, o sea que menos tampoco hay y tampoco si hay alguna posibilidad de minas que también tampoco compensan porque necesitaban como mínimo 3 legiones más tropas auxiliares continuamente, pero no es que estuvieran allí mantenidas, sino que necesitaban un control, una nueva administración, pasos, a través de Londres necesitan hacer unos nuevos puentes para que pasen, o sea que siempre se están quejando de que esa provincia no les lleva a nada. Lo único, como ha dicho también Frida Nogales, a que haya un control para que no haya problemas de britanos en una parte y en otra del Canal de la Mancha y hacia el sur, hacia Lusitania y al sur de la península ibérica. Hay una cuestión evidente y es que Britania estaba en la hoja de ruta política de Augusto, porque cuando él en su testamento político, que son las Res Gesta Edilio Bussi, que las escribe 16 meses antes de su muerte, en el 13 después de Cristo, ya menciona Britania, lo que quiere decir que Augusto ya ve ese escenario, igual que ya España, para él ya había dejado de ser, para él y para Roma, había dejado de ser un problema, ya se había anexionado totalmente al imperio, ella en su hoja de ruta, es que la heredad de César, claro, ya está marcando, porque César no llega a culminar el proceso y él ya en su testamento ya dice que se han hecho tantas y cuantas cuestiones para incorporar ese territorio y lo está escribiendo en el 13 después de Cristo. O sea, eso se está narrando en primera persona, como él hace, porque además ese testamento, la Res Gesta, como saben, son un texto que se escribe y que él coloca intencionadamente en su mausoleo, del que luego se hicieron copias en el templo de Roma y Augusto, tanto en Ántira, la actual Ankara, como en Antioquia, creo que hay otra, escritas en griego y en latín, donde de nuevo se vuelve, creo que son 6 columnas, porque ocupan la Ankara. En Ankara se ven
y ahí él cuenta punto por punto lo que es su hoja de ruta política, lo que ha sido su empeño vital, ya cuando está al final de su trayectoria, su empeño vital para anexionar territorios, y uno se da cuenta de la obra, de la magna obra que hace. Los que conozcan París, a mí me recordó a la cerveza, la famosa zona interna de los inválidos, donde Napoleón coloca esas placas inmensas escritas indicando toda la obra que había hecho para el Imperio francés. Y claro, empieza a decir, diseñé los canales, diseñé las universidades públicas francesas, diseñé la red de hospitales nacionales del Estado francés, diseñé, es decir, en San Valide, en la zona inferior de la cripta, hay allí un montón de placas que yo cuando las vi, la fotografía, dije, esto es como la Carresa, pero versión napoleónica, de toda la obra, de toda la inmensa obra que le cuesta trabajo imaginar porque es que creó el Estado francés, la estructura del Estado francés. Creo que hay alguna otra cuestión, hay más cuestiones. Bueno, fundamentalmente hay algunas entradas bastante para hacer la enhorabuena en la práctica. Eso es muy claro. Y luego, por ejemplo, ir a la 867 a analizar la parte de esta perdón, el libro de 144 da una profesora que hizo una pregunta. Para que esto la que en Britannia se hacen algunos poderes autónomos pequeños, pero que no son reinos a partir del siglo V, que la batalla de Roma, preguntaron, ¿indica que la organización nunca llegó a destruir el incluso convivió con estructuras que tienen poder? Que el abandono de Roma hace que surjan otra vez todas las estructuras indígenas. No, porque son los sajones, no es indígena. Por eso he dicho que viene invasión sajona, que no es anterior, no es britana. Los britanos se quedan al norte, los galeses, claro. Que son otros pueblos. Sí, dime. Hay una pregunta para la persona que llevó a la relación de la provincia de Valencia en 1369 a.C., que apunta en el dossier, y si se sabe por fuentes históricas o arqueológicas. ¿Lo has escuchado? Pero al final. Es que se te oye más. Es que a mí me pasa igual si me oía. Sí, ahora sí te oigo. Dice, ¿qué llevó a la creación de la provincia de Valencia en 1369 después de Cristo, que apunta en el dossier, y si se sabe por fuentes históricas o arqueológicas? No, históricas, arqueológicas no. Por fuentes, por la provincia de Valencia. Lo sabemos, no, pero sobre todo por cartográficas. Por eso he puesto la tabla pentugeriana porque es la que lo nombra, fundamentalmente. Y luego, efectivamente, alguna documentación también habla de ella, pero por arqueológicas no. Vale, sigo con la siguiente, de Carmelo Anthony. Dice, yo quería saber cuál es la postura de la población civil ante la llegada de Roma. Quiero decir, ¿su animadversión hacia Roma fue moldeada por los caudillos locales o era un factor intrínseco a la población civil? Bueno, de la población civil en ese momento no podemos hablar de ella. Tenemos que hablar, pues eso, de una nobleza local o una élite local, como solemos decir, que efectivamente estaba en contra de la dominación romana. Por eso he dicho que era una parte posiblemente de reyes, digamos, servidores de Roma porque les interesaba, tanto económica como políticamente. Les apoyaban en su poder, pero les ayudaban también económicamente. Pero las élites locales, en otros, por ejemplo, en las provincias hispanas, están absolutamente romanizadas, aquí es todo lo contrario, son pro-druidas. Por eso lo decía al principio, siempre tenemos que tener en cuenta una constante, unos pro-romanos y unos no britanos, sino pro-druidas, que son los que se manifestaban en contra de Roma. Y las élites locales, posiblemente, que en ese momento eran pro-druidas. Escobar ha venido pregunta, si es posible hacer una pregunta desde aquí, me gustaría saber qué grado de normalización se refiere a la lengua imperial y religión. ¿Qué grado de romanización hubo en Britania
sobre todo en relación al culto La imperial. lengua, el culto imperial y la religión. Solamente se sabe de 2 templos de culto imperial que además fueron destruidos. Uno en Londinum y otro en Cabodudonum. Y además, y sobre dices la lengua es la parte dificilísima de analizar, porque la lengua latina no consiguió alcanzar la profundidad que en otras provincias, también me parece que lo he dicho. No llega a tener la romanización de una Galia o de una Hispania. Y por la llegada de los sajones, pues eso, que pasó que prácticamente desaparece. Y es más, en la Edad Media se sabe muy poquito precisamente de la romanización, de la posible romación de Britania, porque debe ser casi inexistente. Y por eso, solamente hasta la llegada del Renacimiento no se descubre lo que pudiera encontrarse de una historia britana en ese momento, romanizada. Una pregunta como una reflexión acerca del tema, no sé si queréis Vale. Dice Bárbara, los romanos inspiraron la cultura de la Magna Grecia y basaron su expansión por el Mediterráneo básicamente porque lo podían controlar mejor, tanto la economía como el ejército. Britania fue parte de la conquista, pero no fue realmente importante en la expansión del imperio. En resumidas cuentas, la cultura de Britania era más parecida a la del país del norte, y se marcó la cultura romana básicamente del norte. Pues entonces tenemos una pregunta, ¿lo va firmando? Sí, bueno, que hacer un resumen de que sí, vale, sí. Sí. Y la anterior justo la Bueno, ya. Se me quedó la segunda. Sí. De acuerdo con el tema de hoy, que es de esta ponencia, ¿qué miedo tenía Roma? De vista, ¿qué miedo? ¿Qué es lo que movía a Roma para aceptar como idea? Hombre, era una manera de contener a esos pueblos del norte que le hacían Bueno, claro, la guerra de guerrillas, o sea, que ellos saqueaban las incursiones del las norte. incursiones del norte. Por eso. Esos muros. Ya, sí. Esos muros. No, eso es la Esto del imperio. Sí, eso es el límite romano. bueno, era los límites de Roma. el límite Por eso preguntaba, ¿cuáles eran los miedos? El temor era las incursiones y a la del norte. destrucción porque ellos allí, una isla al fin y al cabo es un lugar difícil de defender en caso de una incursión potente. No es como un territorio continental y además Roma, al tener un sistema de comunicación espléndido, lo tenía fácil porque movía las tropas con mucha facilidad. Llegar a una isla era más complicado. Entonces, tanto el Vallo Adriani, que es impresionante, no sé si lo conocéis, pero yo que lo visité y lo conocí en buena medida, es impresionante. Y además hay acuartelamientos constantemente, se ve que hay un momento de preocupación y de inestabilidad por esa y de miedo. Sí, de ejecuciones de los del norte, de la parte del norte de Caledonia y de toda esa zona. Para que se me oiga. Bueno, voy a matizar un poco al hilo de la intervención de Pilar, digamos, lo que tú has planteado. Y es que, yo creo que aquí me oyen bien. Sí, a ti no te hace falta. A mí sí, pero a ti no. No tenemos que perder de vista un hecho que es incuestionable. Roma es una potencia imperialista. No va a Inglaterra, a las Islas Británicas, a llevar la cultura ni la religión. Van a explotar el territorio. Por tanto, otra cosa diferente es que en las sucesivas generaciones los habitantes indígenas vayan adaptándose a la lengua, a las costumbres, a la religión romana, pero si implantan el culto imperial no es para convencer a los indígenas, a los britanos, para que adoren a
por, digamos, la tríada capitolina, ¿no? A la religión, que se adapten a la religión romana, no, en absoluto. Eso es importante. No. Esos templos están ahí para servicio de las tropas, de los ciudadanos romanos y de los auxiliares. Esas 3 legiones, con sus respectivas alae, o en fin, las cortes, las tropas auxiliares romanas. Entonces, los baños, las termas, ¿para quién son? Para los soldados romanos. Los templos, ¿para quién son? Para los soldados romanos. Y, ojo, la población que acompañaba las legiones, sus concubinas, las familias, los comerciantes, muchos de ellos eran de Oriente, romanos, etc. Por tanto, así es como surgen las ciudades, Londinium y las demás ciudades. Por tanto, no tenemos que perder nunca de vista que Roma es una potencia, ya digo, imperialista. Y que el objetivo cultural no estaba, como se dice ahora, en la agenda, sino exclusivamente era un objetivo explotador, es decir, de explotación del territorio. Y el muro de Adriano tiene el cometido precisamente de crear una barrera que no entorpezca esa explotación. Nada más. No quieren incursiones que perjudiquen la explotación del territorio. Minas, cereales, etcétera. Por tanto, es una medida práctica. Nada más. Es una medida práctica. Otra cosa es que en determinados territorios, eso se dio muy pronto en Hispania o en la Galia, las élites locales les interesen, muy bien explicado la profesora Pilar Fidel, adaptarse a la cultura romana, porque es una forma de promocionarse. Pero no todos los pueblos optaron por esa vía. Las élites judías, que explicará el profesor Bermejo, imagino mañana, nunca se adaptaron, nunca aceptaron, quitando la élite herodiana, que eso obedece a otras razones, ¿no? Pero Hispania sí, o la Galia sí. Y de hecho, a lo largo del imperio, poco a poco van apareciendo personajes que llegan al Senado. Ya emperadores también. Y emperadores, por supuesto. Pero Galos o galos, etc. Esto no se nos puede nunca, digamos, perder de vista, ¿no? Sí, la pregunta era simplemente, Claro. que te pones a pensar, la inversión tan grande que supone hacer un muro ahí por los pistas. Que no lo vayan a tomar. Ya, Bueno, pero... Algo pasa, hay algo ahí que... Claro, pero hay algo ahí que no. preguntas tu inversión, es que eso para Roma no era un problema. O sea, tú estás formulando una pregunta con nuestra mentalidad. O sea, tiene una inversión pública. O sea, para Roma no era un problema porque tenía una infraestructura, una maquinaria tan potente que levantar ese muro con el ejército le suponía un esfuerzo, obviamente, una inversión, una decisión de encargo, etcétera, pero no funcionaba como, digamos, podamos pensar nosotros ahora. ¿No? Porque, claro, claro, bueno, pero bueno, la forma de no sabía rentable mantenerse en Britania, pero una de las formas que buscaron, de hecho, bueno, pero estuvieron 4 siglos, también hay que pensarlo. O sea, que no es. Me parece que Eva tenía una. Sí. Iba un poco por esa línea. Me quedo como si me hubiéramos llamado las consecuencias, no solamente de Britania, sino de Roma. Quiero recordar que las consecuencias que tiene Roma de esta situación es una es la mejora de la administración, pero he entendido que la otra es que no se podía o no se debía provocar al enemigo. Y que habría que conseguir una especie de paz. Yo creo que estaba funcionando un poco la escala de la positiva. Y ahí va un poco mi comentario. Estamos hablando de Roma, que es una potencia imperialista, pero ojo, que depende de cómo se hagan las cosas, también puede ser que haya consecuencias, ¿no? Si resulta que la propia Roma no entiende, o después de la situación de Italia no toma nota
Tengo que reformular tu pregunta, Eva, para que lo puedan participar los colegas. Bueno, plantea Eva que hasta qué punto hubo... Claro. Sí, es una reflexión más que una pregunta, ¿no? Sobre cómo utiliza esta... Si eso también si aprende de la situación hereditaria, que también tiene que saber hacerlo. Claro. Bueno, pregunta a esta alumna eso, si Roma inversamente también aprende sobre sus errores, indudablemente. Está la famosa derrota de Teutoburgo, que fue un mazazo para la maquinaria. Es decir, hay acontecimientos históricos que son un revulsivo, ¿no? Cuando todos vimos en televisión caer las Torres Gemelas, eso fue un revulsivo. O sea, fue un revulsivo mundial de un ataque a un imperio, vamos a decirlo claramente, ¿no? Entonces, sobre todo porque habría una vía de vulnerabilidad en una potencia enormemente... Claro, que hasta ese momento se consideraba como invencible, ¿no? Entonces, claro, no se podía permitir esto. En algunos momentos también lo he hecho cuando aprende la lección, digo, cuando que se impone también un gobernador de origen celta, por una parte tiene también su forma de contrastar todo aquello, cuando después de la rebelión de Búdica. Lo que pasa es que yo creo que son 2 siglos después, como hemos comentado, que se intenta mantener la línea de Roma, o el muro de Adriano, el muro de Antonino, Septimio Severo lo intenta otra vez, hasta que ya, claro, las nuevas invasiones, sobre todo con la decadencia, después ya a partir del siglo IV, pues deciden. Pero sí es cierto que se ve en digamos, el Senado, una lucha, mantenemos el legado de Augusto, que es cierto, mantenemos Roma como potencia o nos retiramos, porque esto es una pérdida continuamente de elecciones, de dinero, de mantenimiento. Pero aún así, efectivamente, el sur y el norte centro de Britania consigue una cierta prosperidad. Hay una cuestión innegable que es la geográfica. Es decir, es mucho más difícil, insisto, mantener el control de un territorio insular de esa dimensión, claro, con una climatología adversa para acceso allí, porque nada más que tiene uno que colocarse en el Canal de la Mancha para imaginarse, bueno, y si va por la otra vía atlántica todavía peor. Entonces, tenía, digamos, este factor en contra. También nos tenemos que colocar ante una maquinaria bélica que estaba acostumbrada a muchos escenarios posibles, pero quizá no tan adaptada a este tipo de escenario tan contrario, ¿no? Porque al fin y al cabo la Galia, la península ibérica, territorios continentales que a Roma le resultaban más próximos, o el norte de África. Luego también, claro, hay que entrar en esa mentalidad romana que decía el profesor González Salinero, con la política de pactos. Es decir, captar el favor del local para conseguir que hubiera esa situación positiva con respecto a Roma, para conseguir sus intereses, que no nos engañemos, que es que no iban allí de vacaciones como vienen los ingleses ahora a Palma de Mallorca, iban indudablemente con una visión de dominio, de control del territorio, de explotación de los recursos naturales, con unos objetivos muy concretos, que eran unos objetivos evidentemente interesados, podríamos decir, no tenían... Y luego, claro, toda esa estructura de poder no era para agradar al autóctono, era para introducir su sistema de vida, ¿sí? Y para darle a la población romana
que allí se establecía un sistema de vida como ellos necesitaban, como ellos precisaban. Y construye, pues eso, acueductos 50 kilómetros para llevar el agua a una ciudad, porque ellos tienen ese concepto de que necesita articular su control del territorio con su sistema de vida. Y desde el punto de vista de ustedes, sí. Conocimiento de tantos años, ¿por qué Claudio y no otro? Porque ¿qué circunstancias hicieron que Claudio diera el paso? Yo creo que fue coyuntural, ¿no? Es que se lo tienes que decir por la... Pregunta que por qué fue Claudio, es que bajo el reinado de Claudio cuando se produce la anexión definitiva de Britania. No, yo creo que la anexión definitiva de... Bueno, la formación primera de la provincia de Britania es con Claudio. Yo creo que más definitiva es en la época de Adriano. Más se consiguen, yo creo que más estructuras con el muro, pero también con las provincias, y se asimila más. Yo creo que la conquista efectivamente es Claudio, pero yo creo que la asimilación de Roma ya es hasta el siglo II. Para nosotros bastante tarde en comparación con el resto de las provincias. Eso también es cierto. Eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. Hay otra pregunta. Sí, la de César. Dice, según he entendido al profesor, el culto imperial era para los romanos. Yo tenía entendido que el culto imperial era obligatorio para todos los excepto judíos, porque simbolizaba el dominio de la reforma. No sé si estoy explicando. Bueno, es que hay que matizar mucho del culto imperial, porque no es un culto religioso, es un culto, es una forma política de asimilación. Es que cuando me dicen del culto imperial, claro, hablamos del culto y nos parece que es una fe en una divinidad. No. Yo creo que hasta el propio emperador sabía que no era una divinidad. Era la aceptación del orden establecido. Exactamente, más o menos. El culto imperial era la aceptación del orden establecido. Y se convierte en el sistema estatal de control de la población. No es una religión como nosotros concebimos ahora. Ellos también lo sabían, vamos. No sé si contestamos, pero bueno, sí, yo creo que de todas maneras, hicimos un congreso en 2009 sobre culto imperial con los máximos especialistas y hubo un debate enorme. El debate fue tremendo. El profesor Cid, que ha escrito 7 volúmenes, así físicamente, es el gran experto por antonomasia del culto imperial. Yo la última vez que estuve con él, antes de su muerte, que estuvimos juntos en Roma, en el congreso de los Flavios, me dijo, yo todavía, como buen inglés, todavía en Trinidad no estoy seguro de no se lo decía. Bueno, si usted no está seguro que ha escrito 7 libros, imagínate usted el resto. En el congreso lo decía muy claro, que no estaba seguro de lo que era el culto imperial, si no lo sabe este señor. Luego la verdad es que también la mayor alegría que me dio como buen inglés que dice que el congreso donde mejor se lo pasó fue en inglés. César, tenías una pregunta. Sí. Quítatelo. Pregunta un alumno aquí presencialmente que tras la victoria de Agrícola si hubo otro tipo de incursión en la zona más septentrional. Sí, efectivamente. Con Agrícola se hacen incursiones ya en Caledonia, y yo creo que es la única vez que se consigue una cierta victoria definitiva de Roma frente a Caledonia. Lo que pasa es que duran muy poco porque vuelven otra vez las incursiones más adelante. Pero con Agrícola me parece que es una de las grandes victorias de Roma hacia el norte de Gran Bretaña. Y creo que es la más importante. Y ya estamos a finales del siglo I, después de Cristo, claro. Bueno. No, prácticamente luego ya no, porque Adriano también hace incursiones, pero incluso es derrotado, y Septimio Severo además en el mismo lugar, en el Buraco. Es donde está actual York. Sí. Ahí está enterrado. Sí. Bueno, pues hemos cumplido casi germánicamente el horario establecido. Vamos a hacer
5 minutos de descanso para dar paso a la profesora Ana Loreto Mohino. Como hemos dicho en la presentación del curso, se trata de una profesora de Derecho Romano que nos va a aportar esa visión de la otra parte, ¿no? De la visión un poco administrativa de cómo esta población, cómo ha quedado reflejado en el derecho actual esa articulación política que Roma, de una manera tan sagaz y tan hábil, logró. ¿Vale? Bueno, pues hacemos un pequeño repaso.